y bueno, pues la presidenta ya había comentado que no asistiría. Hay que destacar que desde temprano Arturo Saldívar, exministro, hoy trabaja con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Pues Arturo Saldívar se fue con todo en contra de Norma Piña y me parece que lo hace con argumentos, con mucha claridad y precisión sobre lo que ha significado Norma Piña al frente de la Corte. Porque Norma Piña se puso la playera, se puso la casaca de opositor y vamos a escuchar a Arturo Saldívar, yo creo que vale la pena, hablando sobre lo que hizo Piña, que fue un error, porque además calculó mal. Calculó Norma Piña que no llegaría a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, que no habría un plan C, que la 4T no obtendría una mayoría calificada para poder modificar la Constitución. Entonces, a partir de esos cálculos erróneos, Norma Piña se lanzaba en contra del Ejecutivo como una opositor, en lugar de ser una ministra imparcial, porque se requiere imparcialidad en temas de justicia, pues se metió como porrista, ¿no? Del sector conservador y opositor, que por cierto, la utilizaron y ahora le han hecho el vacío. Incluso algunos cercanos, magistrados, magistradas, que pues en voz baja le decían vas muy bien, ahora ya no aparecen en los eventos con Norma Piña. Algunos de esos magistrados, por cierto, van a participar en el proceso de elección en donde habrá una renovación escalonada de este Poder Judicial. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Arturo Saldívar, me parece con atino, de lo que ha significado Norma Piña como presidenta de la Corte. La califica como la peor presidenta de la Corte en la historia del país. Me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento todo el año pasado por la comentocracia, por la derecha, por los partidos de oposición, y el 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial por el presidente López Obrador, en lugar de tomar una actitud inteligente, política, de buscar un acercamiento, un diálogo, de tener autocrítica, dobló la apuesta. Se alió claramente con la oposición, claramente. Empezó con un discurso cada vez más confrontativo y desde la Corte organizó lo que ella ha llamado la resistencia. ¿A cuál era su apuesta? Primero, a que Claudia Sheinbaum no iba a ganar. Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su info. Bueno, pues muy interesante lo que plantea el exministro Arturo Saldívar. ¿Qué fue lo que dijo Norma Piña en su informe como presidenta de la Corte? Se victimizó, aseguró que desde el Poder Ejecutivo ha habido persecución en contra de personas juzgadoras. Señala Norma Piña que fueron estigmatizados los jueces, magistrados y ministros como corruptos, como traficantes de influencias. Bueno, hay que destacar que lo que sucedió, sobre todo en el sexenio anterior de López Obrador, fue que algunos jueces fueron exhibidos como
personas, también magistrados y ministros que estaban favoreciendo a intereses particulares por encima de la justicia. Incluso había una sección en la mañanera de López Obrador en donde se hablaba de jueces que favorecen a presuntos delincuentes y los sabadazos que daban, cómo liberaban a varios de cuello blanco y del crimen organizado, cómo les cambiaban las medidas cautelares a exgobernadores corruptos para que gozaran de sus procesos en sus mansiones y todo esto. Entonces, pues habría que explicarle a la ministra presidenta Norma Piña, quizás sí lo sabe y quizá nada más está tratando de navegar con esta bandera de una persona victimizada. Habría que explicarle a Norma Piña que la gente hoy en día tiene información suficiente para tener un criterio propio. No es que López Obrador haya dicho cómo la gente, le haya impuesto a la población cómo la gente tenía que pensar respecto al Poder Judicial. En la medida en que hubo más información, pues se dio cuenta la población de cómo había decisiones arbitrarias, el tema de cómo se han echado la pelota en asuntos espinosos de pago de impuestos, cómo le han ayudado a algunas empresas particulares en detrimento de las arcas públicas, cómo en el caso de CFE trataron de hacerla a un lado los jueces para favorecer a empresas transnacionales, independientemente de que se pudiera inundar Tabasco, por ejemplo. Pero bueno, lo que dice Norma Piña es que hubo una embestida, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo en contra de las personas juzgadoras y vamos a escuchar parte de su informe. Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad. En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y en estas ocasiones se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica. Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024 y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. Bueno, pues destacar que hay un problema estructural en el Poder Judicial. Las personas juzgadoras hasta ahora no rinden cuentas de sus actos. Jueces, magistrados y ministros, ¿cuántos de ellos están en prisión? ¿Cuántos de ellos han actuado en contra de lo que dice la Constitución? ¿Han actuado con corruptelas para favorecer a ciertos grupos o personas? Y pues no ha pasado absolutamente nada con ellos, están en plena impunidad. Entonces ahora van a rendirle cuentas al pueblo de México a través de las elecciones, a través de esta posibilidad que tiene la ciudadanía a partir del siguiente año de decidir quiénes sí están y quiénes no y por qué. Entonces, genera malestar en los grupos conservadores la rendición de cuentas. Ellos no creen en la democracia.
no creen en que deban de explicar sus decisiones que tienen impacto público a las personas. Se encerró este Poder Judicial durante décadas y hoy estamos viendo precisamente las consecuencias de haberse encerrado. Lo que plantea nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es que es una mentira y le responde de esta forma a la presidenta de la Corte, Norma Piña. Dice Sheinbaum, es una mentira que esté señalando que desde el Ejecutivo había alguna persecución o amenaza a las personas juzgadoras. Es distinto que desde la mañanera, insisto, desde los tiempos de López Obrador, se colocaba ahí una sección en donde nos decían con nombre, apellido, a veces la fotografía, a veces no, de qué jueces estaban tomando qué decisiones y por qué eran decisiones extrañas y qué argumentaban los jueces para tomar esas decisiones. Pues muchas veces se iba nada más por el asunto de la forma, pero ¿dónde quedaba el fondo? Decían, lo que pasa es que el Ministerio Público nos dijo que detuvieron a esta persona a tal hora y no fue a tal hora exactamente, sino fue un minuto antes o un minuto después de lo que señaló ese reporte, entonces es inválido el proceso. Y dejaban libres a capos de la droga, a factureros, a políticos inmiscuidos en asuntos de corruptelas. Entonces, una cosa es evidenciar y otra cosa es amenazar o perseguir. Se sentían perseguidos los jueces, los magistrados, los ministros, que por cierto, apenas iniciaron, ¿no?, con sus mañaneras a propósito de la discusión sobre la reforma judicial, pero no transparentaban sus decisiones, no explicaban al pueblo de México por qué estaban tomando esas determinaciones que tenían un efecto en contra del pueblo de México. Pero bueno, nuestra presidenta le responde a Norma Piña, también celebra que ya está en marcha este proceso de elecciones para que definamos como sociedad quiénes serán nuestros próximos jueces, magistrados y ministros. Nuestra presidenta también le recuerda a Norma Piña los sabadazos que han hecho como ministros, han mantenido en el cajón expedientes de pago de impuestos para favorecer a empresas. Bueno, aquí la respuesta clara de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Son tres temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada.